Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, como piedra viva, quiero ser edificada por tu palabra, Señor, porque solo tu palabra es la verdad. Hoy rindo mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones en la cruz y echo sobre ti toda ansiedad, toda duda, toda incredulidad, toda mentira y todo engaño que haya en mi corazón. No quiero que nada impida que yo pueda escuchar tu voz, obedecerla y amarte por sobre todas las cosas. Hoy te pido, Señor Jesucristo, revélate a mi vida, dame sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios y el dominio propio, porque quiero agradarte, quiero amarte y quiero obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Señor, gracias te damos porque tú eres la piedra viva, una piedra santa y poderosa. Y con ello, Señor, con tu muerte y con tu resurrección nos hiciste piedras vivas. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó, para que por tu palabra y por tu verdad conozca y el mundo sepa que tú eres el Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61 y vamos a leer versículo 4. Isaías, capítulo 61, versículo 4. Sí, 61, 4. Mientras lo encuentran, que me faltan todavía, recuerdan que del versículo 1 al 4, al 3, es la declaración que hace el Señor Jesús cuando está en la sinagoga, ¿cierto? Que habla de que hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Básicamente porque ahí nos cuenta a qué vino. A programar, a proclamar salvación, libertad de los presos. Bueno, ese es el contexto de los 3 versículos anteriores, para que sepamos el 4 porque continúa diciendo lo que vamos a leer. ¿Ya lo tienen todos? 4. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Paren allí. No sé si ustedes ya habían leído este versículo. Estamos en el versículo 4 de Isaías 61. Y si lo habían leído, habían hecho una pausa para meditar en lo que dice el versículo. A mí poderosamente me llama la atención y es de donde desprenderemos el mensaje de hoy. La última parte de ese versículo 4, manteniendo el contexto de que Dios está llamando a su pueblo a reedificar, ¿cierto? A construir de nuevo, a levantar lo que se había caído previamente. Dice el 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y aquí iniciamos con una pregunta obligada. ¿Qué son escombros? Algo que ha quedado. Algo que ha quedado. Algo que se destruyó y que quedó. Algo de construcción desbaratado, o sea, que ya no sirve, que es un desecho, que estorba. Ok, escombros. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Bueno, escombro, podemos decir entonces que
En efecto es eso, es lo que queda de una edificación que fue derrumbada o destruida, ¿cierto? Como estábamos hablando aquí del tema de edificar, y estaba diciendo que el Señor que iba a edificar lo que en generaciones atrás había sido tumbado o derribado, termina diciendo que van a restaurar ciudades arruinadas, pero incluye dentro de esa restauración una frase que a mi entender es muy diciente, o por lo menos debería generar incógnita a propósito, y es que dice, habla de los escombros de muchas generaciones. ¿Qué significa? Miren ustedes que la definición que dimos en conjunto de lo que es escombro es lo que queda de una edificación que fue derrumbada o destruida. Y aquí dice que en varias generaciones se produjo escombros como consecuencia de haber derribado o destruido lo que antes estaba edificado. Y en ese ejercicio de reedificar, de reconstruir, que Dios ya como promesa para su pueblo, dice que hay escombros, pongámoslo en este contexto, generacionales. Casi que, y no vamos a enfocarnos en el tema que tal vez algunos de ustedes conocen muy bien, que tiene que ver con la guerra espiritual y con las maldiciones generacionales. Puede que tenga algo que ver, pero ese no es el enfoque, ese no es el propósito. Pero sí habla de generacional a través de escombros. Y la pregunta inicial partía de ¿qué son escombros? Son desechos de algo que se ha tumbado. Siempre planteamos cómo podemos nosotros contextualizar la escritura a nuestro diario vivir, a nuestro día a día, a nuestros hábitos, para que la escritura nos hable y nos pueda decir algo. ¿Cómo podríamos hacer un paralelo o una especie de face to face con los escombros que quedan de una edificación que ha sido derribada en el día a día nuestro, en el ser humano como cristiano, creyente? ¿Cómo podríamos hacer ese face to face de lo que es un escombro en edificación, pero en la vida de creyente, ¿cómo podríamos definir qué es un escombro? Creencias, por ejemplo. O comportamientos que se arrastran porque copiado de los papás o copiado de... Y cuando hablo de comportamientos son malos hábitos. Ok, algo que en teoría debería desecharse, Héctor. Como cuando uno tiene una conversión, cuando uno recibe a Cristo y tiene la conversión, uno destruye hábitos de pecado, ¿sí? Que tenía anteriormente, y al destruirlos quedan esos escombros. Y luego en tu progreso, como en tu crecimiento espiritual, eventualmente te vas a encontrar con esos escombros, y eso es lo que hay que precisamente, como no permitirse que participan estorbo, sino que más bien a raíz de eso edificarlo. Ya está la predica. Ahí está el mensaje. No, mentira, pero sí. ¿En qué sentido? Yo me hice esta pregunta, ahora vamos a ver otros versículos que están asociados, pero me hice la siguiente pregunta mientras indagaba con el Señor a propósito del mensaje. Y es, cuando ustedes han enfrentado a la posibilidad de construir algo en casa, ¿ok? Que implique demolición, ¿qué genera en ustedes la posibilidad de hacerlo? Repítelo. ¿Cuántos de ustedes han pospuesto el hacer o demoler algo por lo que eso genera en la dinámica de la casa? ¿Cierto? Es que eso nomás es tumbar esa pared. Bueno, ¿y qué hay? Que mover todos los closets y los muebles que están al lado de la pared. Luego viene el derrumbamiento de la pared, pero la pared va a dejar mugre, polvo, y va a dejar los bloques de ladrillos y la pared era de ladrillo. ¿Qué hace uno con esos escombros? Busca cómo deshacerse de ellos. ¿Y a quién llama uno? ¿A quién llamaba antes? Yo no sé ahora, pero ¿a quién llamaba antes para los escombros? Al señor de la carretilla, ¿cierto? Para que nos ubiquemos en la carretilla, el señor del caballo con el carrito de madera.
Y uno lo buscaba y busca, si no de la carretilla, don Gonzalo, don Fabricio, qué sé yo, llegaba el señor con una palita y echaba entonces un poco de escombros a la carretilla. ¿Y a quién le importaba dónde los iban a tirar? ¿A quién le importaba? Mientras sea lejos, no importa, no quiero saber. Nada que ver con los postulados que buscan las normas acreditadoras cada vez más que nunca a propósito del cuidado del medio ambiente. Y debería ser así. Hoy las entidades que certifican buscan hacer una trazabilidad para ver cuál es el destino de los depósitos. Porque, por ejemplo, entonces en una empresa, en el hospital, que llegan y cogen las inyecciones, las jeringas, los algodones, entonces ellos no pueden llamar a don Fabricio. Don Julio, venga, lleven esta bolsa roja y quémela por ahí. ¿Qué hacen las entidades? Exigen al hospital que pueda demostrar que quien está recibiendo esos depósitos le dé un destino adecuado y que sea conforme a las expectativas de norma que no afecten el medio ambiente, ¿cierto? Si se encontraran las bolsas del hospital universitario en el basurero de la 50 que están quemando allá, pues todo el mundo pondría el grito en el cielo. Pero cuando tiene que ver con nuestro ser como personas, ¿qué pasa con los escombros que quedan de lo que el Señor ha derrumbado o ha deshecho o ha tirado al piso dentro de nosotros, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando? Y los escombros que ya tumbaba y que no quiere volver a construir, pero digamos que sean cosas malas. Y eso lo lleva a otra pregunta. Y espero que ustedes, si no tienen la respuesta, la busquen también. Dicen, yo no la tengo. Pero la pregunta es, ¿Dios es reciclador? Sí. ¿Por qué sí? Porque, digamos que acá es un reciclador de humano, pues. Lo que hace es coger la basura y poder arreglarla de cierta manera para que quede sirviendo. Ok. Y yo siempre he pensado que es lo que ha hecho con nosotros. Bueno, pero está bien, está bien, el análisis está interesante, Juan Camilo. ¿Cómo van? Utiliza esos escombros como ejemplo para, por decir así, demostrar o enseñar que esto es posible. Que por ejemplo, no, yo nunca me voy a drogar. Vea que sí es posible. Mejor, no sé. Ok, válido. Recuerden que aquí no hay respuesta mala ni buena. Lo que buscamos es construir. Pero tomemos esas explicaciones que usted han dado. Entonces, Dios coge a una persona que tiene, hombre, un pecado, un pecadillo. Por ejemplo, es el orgullo. Bueno, ok, el orgullo. Entonces, Dios coge a la persona del orgullo y entonces hizo de ella una nueva criatura. Y cuando construyó esa nueva criatura, lo que había antes, uno percibe que fue desecho. Ok, entonces cogió el orgullo. ¿Y qué hace Dios con el orgullo? Lo quiebra. Lo vuelve a construir en algo para seguir utilizando el orgullo, porque el propósito del reciclaje... Yo digo que el recicla es como a la persona, ¿no? No al pecado. Ok. Tenías que aclarar. Válido. Pero entonces, porque el análisis es el siguiente. Por eso la pregunta era, y no parecía fácil, pero no es tan fácil. Si Dios es un Dios reciclador. Porque ¿qué hace el reciclador? El reciclador no coge un plástico y lo quema, se desapareció el plástico y de lo que quedó hizo otro plástico, porque del plástico tienen que sacar plástico, o del papel van a sacar papel, ¿cierto? O del metal van a sacar metal. Lo transforma. Lo transforman, exacto. Ok. Por ejemplo, eran periódicos, pero lo vuelven como en papel reciclable, que pues ayuda al medio ambiente, tiene Bueno, unas propiedades. recuerden que no, yo les dije, les No, advertí. pero Dios hace
allá quería llegar porque la figura nos atrae de un Dios que recicla, porque estamos hablando del medio ambiente. Y tiene sentido cuando hacemos esa conjetura de, es que esto está desbaratado y aprovechamos las partes buenas y creamos una nueva, ¿ok? Pero Dios coge qué parte mala nuestra y con esa mala construye algo bueno. No hace nuevos, completamente. Es imposible que Él haga eso porque para eso nos hace nuevas criaturas y dice que todas las cosas viejas pasaron el orgullo o lo que uno pueda que tener ahí que, ay no, Señor, esto sí te sirve. Esto sí lo puedes reciclar de mí. Ay, esto sí te sirve, Señor, esto te sirve. Imagínense que fuera así. Yo creo que nada más de lo malo que es como el recuerdo para hacer como ese testimonio, ¿no? Ok. Como para dar la honra a Dios y para poder de pronto entender y ser compasivas con las personas que luego veamos que tienen esa actitud que no. Ok. Pero vamos aclarando conceptos. Y les digo, no sé si la respuesta es de que Dios es un Dios reciclador o no. Bueno, no le digamos reciclador porque ustedes imaginan al Señor con la carreta, escarbando entre cosas, aunque literalmente Él hace eso entre nosotros. Él mete la mano en medio de la inmundicia y nos saca. Pero hablemos de un Dios que recicla. Dios ambientalista. Un Dios ambientalista. No, yo no creo. Eso también es una pregunta a generar y tal vez a contestar, porque lo primero que viene a nuestra mente es, sí, claro, Dios es el ambientalista número uno. ¿Y ahí por qué? Pues porque Él creó las cosas y Él quiere que se conserven. Ah, ok. ¿Y por qué dice que las van a destruir o que las va a cambiar o que las va a hacer nuevas? Ah, no sé. No sé, pero tiene que ser ambientalista. Es que yo creería que no, porque el ambientalista entra como en un extremo sobreprotector de las cosas, mientras que Dios hizo todas las cosas para que unas nos sirvieran a los otros y pues es algo cíclico, ¿no? Entonces por eso uno ve la cadena alimenticia y todo eso. En cambio el ambientalista, no nos comamos la hoja porque la hoja es santa, porque eso o sea, extreman la cosa al punto que quitan lo que Dios hizo, que fue crear un todo. Ya se volvió una religión. Adoran la creación en vez del creador. Al creador, exacto. Pienso, con todo lo que hemos hablado, que definitivamente Dios, no, en mi opinión, no es un reciclador. O sea, Él definitivamente hace cosas nuevas. El tema de que con el reciclaje, que es que uno seleccione, que es que saca algo, eso es lo mismo como cuando uno dice a una persona, él es homosexual, pero es que él es buena persona, ¿cierto? Es como sacar lo bonito de lo feo, ¿sí? Dios no es reciclador, Dios hace las cosas nuevas. Que eso es como hay cosas que uno dice pueden servir, pero no, Dios no hace eso. Dios hace pero yo no me refería a eso, sino que Sí, antes de, no, pues No, pero es que es válido porque... antes de conocerlo, antes de conocerlo nosotros éramos pecadores y entonces éramos inmundos. Y a lo que me refiero a que es reciclador es que cogió a un ser inmundo. Sí, desde y aquí, lo desde sacó el de punto allá. de vista, sí. A eso me refiero, no que coge la inmundicia y la transforma en no. Ok, no, está bien. Recuerden que no se trataba de que hubiese una respuesta mala o buena. Íbamos a construir un consenso seguramente. Porque la figura de Dios restaurando, rescatando y Dios no es un Dios asquiento. Lo único que le molesta es el pecado, pero aún así, pongamos que hizo así, se tapó la nariz por el pecado porque olía feo y nos rescató para cambiarnos de forma, nos hizo nuevas criaturas. Entonces Él no cogió la serie de pecados que eran nuestro conjunto y de ellas hizo algo bueno. Porque no podía haber nada bueno de esa serie de conjuntos. No hay nada. Lo que hizo fue, lo hagamos de nuevo. De hecho, la nueva creación, el nuevo génesis del hombre espiritual toma lugar en el nuevo nacimiento. Amén. El hombre, el ser humano, nace como ser humano en la figura de Adán, bíblicamente. ¿Cierto? Él fue hecho a imagen de Dios, en carne. Pero se necesitaba que se presentase un nuevo nacimiento, porque el hombre que nació de hombre la embarró. Y tenía que presentarse un sacrificio que valiera la pena y que pudiera ser acepto, el Señor Jesús. Entonces, el segundo nacimiento, la Biblia dice que el segundo Adán
es espiritual. Yo no iba a coger el conjunto de Andrés era engañador, era ladrón, era mentiroso, ustedes añaden todas las que les venga a la cabeza, y digo, ay, con esta que hacemos una torta bien buena, ¿cierto? Hagamos un licuado, y algo eso tiene que ser nutritivo, ¿qué tal que yo dijera así? Si cogemos pecado, y lo licuamos, ¿de qué va a salir? Una mezcolanza de pecado. ¿Sí? Que pongámosle harina, puede que sepa hasta rico, pero sigue siendo el ingrediente pecado. Entonces Dios, pienso que llegamos a un acuerdo, no es un Dios reciclador. Él es un Dios creador, y la Escritura nos llama a nosotros nuevas criaturas. Lo que pasa es que, siguiendo con el ejemplo, que está muy bueno. Ok. Yo creo que simplemente, por ejemplo, lo de los escombros, es que los escombros representan el pecado, ¿cierto? Y las acciones, todo ese tipo de cosas. Pero en ese ejemplo, nosotros somos el terreno, exactamente, en el cual se construye, se edifica cosas malas, se edifica cosas buenas, y Dios lo que hace simplemente es que limpia y reconstruye algo bueno dentro de ese terreno. Pero nosotros no somos eso que se demolió, nosotros somos el papel en el cual se dibuja y se plasma, o el terreno en el cual se construye. Pero para eso se tiene que haber nacido de nuevo. Sí. Porque si no se nace de nuevo, se sigue siendo la misma vieja criatura. Sí, se le saca una capa a la tierra y se excava y se pone tierra nueva para que se pueda volver a construir. Miren ustedes, pero no hemos respondido una pregunta, o tal vez no la hemos generado. No, pues en ese sentido no lo es, porque es que nosotros no somos material ni reciclado, ni para reciclar, ni Ya. para nada de eso. Listo, Nuestras acciones. pero somos un ser, la Biblia nos describe como en tres esferas, en tres componentes, tripártito, ¿cierto? La Biblia dice que en nosotros como seres humanos hay una parte que es alma, otra parte que es cuerpo y la otra que es espíritu. Ese es el conjunto de nuestro ser. Resulta que viene el nuevo nacimiento, nuestro espíritu nace de nuevo, pero convive todavía con quien estaba a cargo antes, ¿ok? El alma, que manifiesta circunstancias o emociones a través del cuerpo inclusive. Pero entonces, hagamos ese ejercicio. Una persona nació de nuevo, esta persona era envidiosa, ¿ok? ¿Para dónde fue esa envidia? Sí. ¿Cierto? Porque nosotros no le podemos, es una figura muy abstracta, ¿cierto? Es que no le podemos decir, es que ahí está, mire el eje cuadrado, esa caja que está allí. Porque es un sentimiento, es una emoción. Pero ¿para dónde se fue? ¿Dónde quedó? No se ha ido, ahí está. Ese es el punto. Los escombros, mientras se tomó la demolición, Dios hizo la nueva criatura, pero casi que nosotros estamos esperando que Dios venga, como el señor Fabricio, don Julio, con la carretilla, coja la pala y meta la pala dentro de nosotros y saque los escombros de lo que quedaba. Y resulta que esa tarea estaba dándome en la indagación, parece ser que es nuestra y no es Dios. Es nuestra. Por eso dice, desechen, renuncien, dejen sin poder. Esos verbos nos están indicando que ya nos toca a nosotros. Pero ¿cómo si es algo, digamos, una atadura o una... Allá vamos, allá vamos. Quiero preguntar algo. A ver. Con respecto a que si Dios recicla y eso, pero es que lo que yo siento que no es Dios, sino nosotros mismos que como que en algunos momentos echamos mano otra vez de esos escombros. Mire, perdón un momentico. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor. Me hago. Si lo que ya se destruyó, ¿por qué se destruyó? Porque entendí que la palabra me dice que deseche el enojo, la ira, la contienda. Pero sigo en esa construcción. ¿En cuál construcción? En seguir enojado, en tener ira, en tener contienda, en tener enemistad. Me está diciendo que deseche. Es un verbo que tiene una acción. ¿Qué tengo que hacer? Desecho, Señor, en el nombre de Jesús, la ira, la contienda. O sea, yo no puedo seguir construyendo sobre algo que la palabra ya me dijo, que tengo que desechar y que ya lo hizo por mí.
sea, ya lo hizo cuando yo entiendo que Él murió en la cruz y que me dice que el pecado no tiene poder sobre mí. Eso es un pecado delante de Dios, la envidia. Es un pecado muy grave. Cuando yo continúo con la envidia, entonces estoy pecando. Pero es que, no, es que creo que no le hago daño a nadie. Claro. Yo le tengo envidia a mi prima, a mi tía, a mi mamá. Estoy haciéndole daño a esa persona con mi envidia. Les cuento algo, les comparto algo. ¿Saben por qué de pronto no es tan fácil aterrizar, no aterrizar, más bien llegar a una conclusión a propósito de este tipo de preguntas? Porque nuestra referencia es total y exclusivamente humana. Y les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta de que si reciclamos y si aprovechamos desechos. Tumbaron la pared, pero necesitan hacer un hueco y ese hueco lo iban a fundir en cemento. ¿Y qué dice el maestro? No le vamos a echar un poco de cemento. Eso pique el ladrillo y fundimos encima. Y usted lo hace y eso queda bien. Queda fino, le dice. Queda fino, entonces eso funciona. Cogemos el papel, lo reciclamos en la fuente, llegan a las fábricas, lo lavan, hacen el proceso y vuelven y nos van el papel higiénico, las servilletas. ¿Sí ve que sí reciclamos? Claro, nosotros sí. El ser humano sí, por naturaleza, porque está buscando qué hacer con aquello que tenía antes. Cómo cambiarle de forma para volvérselo a comer. Para no desprenderse. Para no desprenderse. No se desprende. Lo perfuma. Y parece, esa es una buena palabra. Y pareciera de que, pero es que lo lógico es beneficiarnos de lo que quedó. Y resulta que Dios nos está diciendo, de lo que quedó, nada de eso va a llegar delante de mi presencia. Los escombros, de hecho, y por eso la invitación era que ustedes también con Dios lo buscaran, lo sigan buscando. Solamente viene a mi memoria un solo ejemplo donde se pudiese pensar en la transformación de la materia prima. Cuando el Señor se planta como el alfarero que coge el cántaro y lo quiebra y vuelve a hacer otro nuevo. ¿Ok? Hace otro nuevo. Es tal vez el único acercamiento que podemos ubicar en el sentido de que, si ve que Dios sí cogió el escombro y con eso hizo otra cosa. Pero decía que estaba abierto al pensamiento. Sin embargo, el contexto bíblico en lo espiritual nos dice que las cosas viejas pasadas quedaron atrás y que todas son hechas nuevas. Además, Él nos compara, como somos barro, nos compara con que tenemos una forma, Él quiebra esa forma porque seguimos siendo barro, la deshace y la vuelve a hacer nueva. Eso no está. Claro, ¿no? Y por eso les decía que era la búsqueda de esa respuesta, porque reciclar o aprovechamiento, seguramente si Dios cogiera ese cántaro, lo quebró, lo moliera, sacara un poco de cosas y dijera, con esto hago otra cosa y lo impuro se queda acá, pero no, Él cogió el mismo material y de Él simplemente le cambió la forma. ¿Ok? Pero Dios nos está llamando a nosotros a preguntarnos, esta es la pregunta grande del mensaje hoy, ¿qué hacemos con los escombros? ¿Y saben qué es lo que normalmente sucede con los escombros en la vida del ser humano, particularmente del creyente? Pues para mantener el contexto, que el creyente inconscientemente tiene una alfombra. La alfombra, no para volar, no la alfombra voladora, sino la alfombra donde, si usted alguna vez ha barrido, sabe a qué me refiero, levanta la alfombra y el mugre va debajo, porque eso nadie lo ve. Gracias a Dios no tenemos alfombra. Por eso pregunto si conocen, si alguna vez ha barrido y sabe qué es. Usted ha barrido y, esto para acá no hay nota, en la esquina no se ve. ¿Qué se hacen con los escombros? ¿Qué hacen con los escombros? ¿Qué hacemos con los escombros? Entendiéndose con los escombros de nuestro ser, nuestro sentimiento, nuestra estructura como ser humano, aquella que Dios dice que tenemos que despegarnos, que no quiere que tome más lugar en nosotros. ¿Por qué no ha salido antes? ¿Por qué nos hemos apegado tal vez? Nos hemos acostumbrado.
Como en el ejemplo de la pared. Tumbaron la pared, sáquenlos afuera para que don Julio venga después y se lo lleve. Y eso empiezan a salirle maticas de tomate, a esos escombros empieza un manto de pasto con los años, porque eso lleva años puesto allí. Y llegó un momento en que alguien dijo, ay, tan bonito ese monte. Ay, cómo está bonita esa mata. Y usted dice, ay, son los escombros, pero ya se deshizo. Y resulta que los escombros están allí todavía. ¿Y saben por qué sabemos que los escombros están allí? Porque todavía tenemos actitudes de las personas que éramos antes. Y esas actitudes se siguen manifestando aún, porque la alfombra está allí. O porque don Julio no ha venido. Porque estamos esperando que alguien más venga y lo haga por nosotros. Entonces aparecen los coachings y aparecen los seminarios y este seminario para que sea libre. Por eso decía que tenía algo de pronto que ver con el tema generacional, pero no iba a ser enfocado hacia allá. Era con el escombro. ¿Qué vamos a hacer con aquello que queda de nosotros cuando Dios lo quebranta y lo quita? Vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 10. Nehemías 4:10. Lo hemos leído en varios momentos. Este capítulo a mí personalmente me llena muchísimo porque tiene muchas enseñanzas. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice el versículo, ¿a quién se le perdió Nehemías? Ya, ok. Nehemías 4, versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Nehemías estaba cumpliendo un pedido de parte de Dios de restaurar los muros de Jerusalén y de reedificar la ciudad. Sin embargo, se encuentran con que llegaron la gente con los picos y las palas y eso sí tumbaron todas las paredes. Pero si usted, en este caso Nehemías, no mandaba a quitar el escombro, no podía seguir construyendo. Llegó un momento en que se encontraron con que tumbaron todas las paredes, lo que estaba flojo, tumbe eso, túmbeme la columna, maestro, tumbe esa varilla, rompa. ¿Y qué tal que no sacaran los escombros de las construcciones? No habría manera de poder construir. En este caso ellos se encuentran con una circunstancia muy parecida, muy peculiar. Dice que el escombro era mucho y no podían edificar el muro. Eso es, usted tumbó la pared y es que ahí tenemos que hacer una zapata. Pero hay que correr el escombro. No, hágale ahí. ¿Y saben qué pasa en ocasiones cuando se hace ahí encimita? Algunos dicen, no, esa columna aguanta. Pero si el escombro está allí, dice que si edificásemos no sobre la arena, sino sobre la roca, entonces tendríamos permanencia y seguridad en Dios. No estamos llamados a reedificar o a edificar algo sobre los escombros. Dios nos pide a nosotros, por el contrario, que nos deshagamos de ellos. Ellos impiden el que podamos continuar creciendo. María Eugenia te hacía una pregunta a propósito y con ese tema de lo que pasaba espiritualmente o de lo de las generaciones y las maldiciones, porque es que lo que el ser humano, el creyente, tiene que entender, y pareciera que es obvio, pero muchos no lo han entendido, es que somos nuevas criaturas. Y que el Señor Jesucristo nos hizo libres. Las cosas viejas pasaron. Todas son nuevas, pero se nos tiene que revelar. Se nos tiene que revelar. La palabra está revelada, pero la tengo que entender. Romanos 6 es muy definitivo en la vida del ser humano. Cuando habla de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, cuando uno entiende eso, y digo, bueno, ¿yo por qué sigo pecando? Porque soy yo, ya la obra del Espíritu Santo está en nosotros, hemos nacido de nuevo, pero mi alma es la que se tiene que someter a la voluntad de Dios, a lo que dice en la palabra, por la tenemos que leer, conocer, para renunciar, desechar, dejar sin poder, para que en el nombre de Jesús todo lo que empezamos a conocer se edifique sobre una base nueva, sobre una base sólida, no sobre un escombro, porque si yo vuelvo a construir lo que ya dejé,
la palabra me está diciendo que transgresor me hago. Entonces, es sobre la base de que ya reconozco y entiendo que el Señor Jesucristo murió por mi pecado. O sea, que yo, ¿por qué peco? Yo debería de cuestionarme cada vez que peco, porque todos los días peco. Por eso me dejó el don de arrepentirme, el don de la fe, de que cuando yo voy al trono de la gracia, Él me perdona y me limpia de toda maldad. Porque si hay algo que la iglesia estaba haciendo constantemente, liberaciones para las generacionales y ancestrales, y eso se volvió casi que un rito. Eso se volvió un rito. Entonces, hoy me libero y mañana otra vez me tengo que volver a liberar. Si yo reconozco que en mi vida generacional hubo prostitución, ¿por qué yo tengo que pensar ahora que yo me voy a volver prostituta? Si ya el Señor Jesús me liberó de la prostitución, ¿cierto? En mi casa había una cosa muy marcada con el carácter. Y yo porque seguía pensando que yo tenía que seguir siendo como, porque todas las tías y todo el carácter, es igualito el papito mío, así igual, y todo el tiempo comparando. Entonces yo dije, no, yo no acepto, el Señor Jesús me liberó a mí de eso. Porque tengo que seguir cargando con una cosa generacional. Ese poder y autoridad, el Señor Jesucristo nos lo dio en su nombre, para desechar, renunciar, cortar. Y tengo que creer por fe de que soy libre de eso. Y si lo vuelvo a ver una manifestación de aquella cosa que yo ya renuncié, no, le digo al diablo mentiroso, eso ya no tiene poder sobre mí. Amén, amén. Lo que tenemos que reconocer entonces, basado en estos pensamientos en voz alta, es, número uno, ¿qué son escombros? Ya tenemos claridad de que son los desechos de una edificación que fue derrumbada. Y si algo fue derrumbado es porque no servía, porque tenía que ser derrumbado. ¿Ok? Y número dos, ¿qué hacemos con los desechos que quedaron de eso que no tendría que ya estar en nosotros? Que definitivamente la palabra dice que nosotros desechemos. Eso es una decisión propia. No es que Dios me quite eso, no. O sea, Dios está mandando a que tú mismo cojas la palita y cojas y saques todo eso de escombros y lo saques. Aleluya. Eso es algo que tú tienes que hacer. Cuando yo tuve la oportunidad yo ya en marzo de abril cumplo ya 6 años de haber dejado de fumar. Fue una decisión, o sea, uno no puede decir, Dios, quítame ese deseo de fumar, no, es algo que uno tiene que estar convencido que Dios te da la fortaleza, pero la decisión es tuya. Entonces yo digo, hasta hoy, y fumé, y esa fue la decisión que yo tomé, y yo mismo, ese fui yo, pero fortalecidos obviamente en la palabra. Amén. Ayer el error fue que el pastor nos puso la cascarita y nos habló de don Fabricio. Don Fabricio nos va a sacar los escombros. No, porque es que ¿saben algo? De alguna manera, cuando nos identificamos o nos identifican como recicladores, como es algo que en el día a día aporta y genera un buen sentimiento, entonces lo hacemos como uno válido. ¿Cierto? Cuando dicen, es que yo tengo alma de reciclador porque yo cojo lo que sea y lo convierto. Gloria a Dios, qué bueno que aprovecha. Pero a propósito de sus emociones y sus sentimientos de la vieja criatura, nosotros no podemos darnos el lujo de, reciclemos. Porque alguna vez Victoria llegó aquí con un cuadro, porque andaban de una vecina. Y la vecina iba a un marco de un cuadro y la vecina lo iba a botar y ella dijo, no, mi papá le arregla ese cuadro y lo cambia. Y llegó, en efecto lo trajo y en efecto lo arreglamos. Y me va a decir que no, lo arreglamos y bueno, lo regalamos después, quedó, pienso yo que hasta bonito. Pero, ¿qué tal que uno diga, no, ya me deshice la envidia? Ay, me la voy a botar por ahí. Ay, mira esa envidia tan bonita. Yo creo que mi papá la acomoda. ¿Qué tal que hubiera ese pensamiento? En nuestros 5 sentidos eso no opera, pero resulta que toma lugar más de lo que pensamos si los escombros están todavía allí. Si en el ejemplo de la pared que se derrumbó, que quedaron el escombro del ladrillo allí, le tocó a alguien agarrar a piedra al perro, al perro no se agarra a piedra, es que
No. Es que antes uno se defendía con una piedra. Sí. Sí, ya los muchachos no saben de eso. Pero antes la piedra que uno encontraba en la calle era con la que uno se defendía. O para defenderse del loco, no porque la tirara, sino porque se diera cuenta que uno estaba armado, ¿cierto? O el perro que rabioso que atacaba, uno le hacía la magia y el perro se iba. Entonces imagínense ustedes que el rumbo de ladrillo estén allí y tenga la necesidad, ¿qué va a hacer? Pues va a coger el ladrillo porque ese es el que tiene. Y con ese se va a querer defender. Y el ladrillo que está lleno, pues ahí está el envidioso, está el tirrioso, está... Autosuficiencia. Todo eso está allí. Entonces, ay, es que lo necesito. Y el día a día del ser humano se pasa en ese juego, en ese ejercicio de las necesidades, con cosas que ya no deberían estar presentes en nosotros. Pero que como son aparentemente útiles y nos sirvieron para este propósito, es que yo le contesté como tenía que decirle, porque es que hay que decir las cosas. Y dice, no, yo no soy hipócrita, yo le digo, yo senté y le dije, sí, bueno. Es que ahí, cuando necesiten a alguien así, llámenlo a él. Ese es el bravucón y ese es el que hace fieros. Cuando eso tendría que haber quedado ya hace rato eliminado y por fuera de lo nuestro. Entonces, la pregunta es, y la reflexión es, ¿qué tenemos que hacer con esos escombros? Pues saben ustedes, Dios nos da la guía. Porque Él dice... Pablo por allá, lo cito pero no lo vamos a leer, 1 Corintios 3, él dice que él como perito arquitecto llegó y analizó, se dio cuenta y dijo, esto tenemos, el fundamentación hay que hacerla aquí, hay que levantar acá. Hizo un análisis muy concienzudo de lo que tenía y cómo podía usarlo. Bueno, el creyente tiene que hacer lo mismo, ese es el ejercicio de todos los días, que ya no debe estar en mí, porque no forma parte de mi nueva naturaleza. Pero el escombro está allí, porque estamos hablando de pensamientos. Como es algo más abstracto, entonces toma un poco más de dificultad, porque no le puedo dar la forma del ladrillo, por eso era la analogía. Pero como estamos hablando de sentimientos, ellos están allí, son evocados con las circunstancias que nosotros vivamos, e inmediatamente sale la conexión otra vez con lo que habíamos, con lo que creíamos y con lo que éramos. ¿Qué hacemos con eso? Y estamos llamados, dice la Escritura, a llevar todo lo que nos aqueje, todo lo que nos mortifique, cualquier cosa, llevarla, ¿qué dice la Escritura? Cautiva a la obediencia a Cristo. Cautiva a la obediencia a Cristo. Es un ejercicio, miren, esa palabra la hemos leído y ustedes seguramente muchísimas veces. Y cada vez que yo trato de imaginar cómo sería hacer eso, tengo más conocimiento de la comprensión. O sea que si el pensamiento Como en 1 Corintios 5 o 2 Corintios 5. Si el pensamiento de ira llegó y yo simplemente lo dejo que salga o lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando lo llevo cautivo me doy cuenta de que ese pensamiento es escombro. ¿Y yo qué voy a hacer con el escombro? Desecharlo. ¿Y saben ustedes, Dios qué espera que hagamos nosotros con los pecados? ¿A quién hay que llevarle los pecados? ¿A quién? Pongámosle a quién. ¿A quién le pediría uno perdón por el pecado? Es más fácil así. A Cristo. ¿Qué hace uno con el pecado? Uno lo deja allá, lo dejó allá en la entrada de la quinta y Jesús nos encontramos en la casa 5, allá hablamos. ¿Cierto que no? Uno llega con el pecado y Señor, mira, este soy yo. Tuve un pensamiento de envidia. Uy, qué feo. 30 años de cristiano y todavía envidioso. Señor, pero mira lo que está. Me deshago de esto. No lo quiero más en mi vida. Y cuando se lo entregamos a Él, entonces Él se encarga de remover el escombro. Porque nosotros, literalmente, no ubicamos la manera de cómo o a quién entregarle eso para que se haga cargo de ese desperdicio. 2 Corintios 10:5. Y se acuerdan, con esto voy a ir cerrando, recuerdan que al principio les hablaba de cómo las empresas tienen que tener un seguimiento de cuál es el destino de ese tipo de depósitos. Pues nosotros solamente podemos tener seguridad de que ese escombro es destruido y es deshecho de la manera correcta si se lo llevamos al único que puede hacer algo con él. Y que nos garantiza
¿Saben ustedes qué dicen que hace Dios con los pecados? Los tira al fondo del mar. Donde no podamos nosotros ya más alcanzarlos, donde por la presión que genera el agua literalmente desaparecería. Entonces, ¿a quién tendríamos que entregar nosotros los pecados? Obviamente, al único que puede hacer algo con el pecado. ¿Por qué al diablo no? Porque el diablo apenas le entregan el pecado, se lo enrostra y se lo presenta de nuevo a la persona para que caiga con un colchón. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, y esto se trata de hacer conciencia del escombro. Señor, perdóname, tuve este pensamiento, eso es laxidia. Uy, qué feo un cristiano con laxidia. Señor, eso es laxidia, te lo presento. Yo no quiero, esto no me corresponde a mí. Ya no tiene poder sobre mí. Cógelo tú, Señor, te entrego mis pecados. Es que hay veces nos quedamos solamente en la retórica de lo que significa entréguele eso a Dios. ¿Y cómo? Porque hay veces la idea de podérselo entregar visualmente y descriptivamente hablando nos ubica un poco más. Si nosotros le entregamos al Señor ese deseo de controlar, el temor, el orgullo, lo que tenemos que es identificar que nos tropezamos con ese ladrillo que quedó mal parqueado allí. Y lo que hay que hacer es, yo ya sé que el ladrillo que va allí lo evito y doy la vuelta. Lo que tendríamos que hacer era quitarlo y moverlo de nuestro camino. Esa es la lucha del cristiano. Esa es la lucha del cristiano. Pero lo que empezamos por ¿cómo? Reconocer que tenemos esa lucha. Reconocer de que de nosotros quedaron escombros y reconocer que esos escombros no nos sirven para nada ya. Que tenemos que llevar, Señor, ¿a quién llamamos? Y qué mejor, perdóname lo poco ortodoxo de la comparación, qué mejor que don Fabricio o que don Julio que llamemos al Señor Jesús. Pero Él no va a venir a recoger nada que nosotros no le vamos a entregar. Porque Él ya lo venció en la cruz. Porque Él ya lo hizo. Lo que quiere es recordarnos que ya nos hizo libres. Más bien el chamuco es el reciclador, que te cambia la... te lo perfuma. Bueno, bonita, lo puede perfume y Will se lo presenta. Tal cual. Entonces, acabamos. Reflexión. Pida al Espíritu Santo que le recuerde que de nosotros quedaron escombros y que nos dé luz para saber qué hacer con esos escombros, para que no sigamos reutilizándolos o reciclándolos de acuerdo a la necesidad. Porque por eso es que muchas veces el cristiano no es reconocido como cristiano o cristiana, porque dicen, no, ese dice que es cristiano y ese es... Igualito como yo lo conocí. Peor. No, en estos días escuchaba a alguien en el trabajo diciendo algo así, no, él es cristiano, me dice. Y uno le da como que el corazón se le arruga porque el cristiano debería dar testimonio, ¿cierto? Y hay veces mejor quedarse callado, usted no diga que es cristiano o cristiana, no chicane. Si no puede sostener, no chicane, quede callado y que la gente se dé cuenta de que usted es distinto por sus acciones. Pero hay gente que llega, no, es que yo soy cristiano, yo tengo 2 minutos de convertido y yo experto. Y después lo ven en unas maromas que la gente dice, no, yo no quiero ser como él. Y muchos o muchas han decidido no saber nada del Evangelio porque han tenido unos referentes bien malucos. Es gente que está llena de escombros y que en vez de desecharlos se han agarrado a piedra, han querido espantar el perro con la piedra. Y lo que han hecho es sacar la piedra seguramente a otro. A Fabricio. Fabricio, aunque Fabricio tenía un nombre medio exquisito, pero ustedes entendían el mensaje. Por favor, pidamos al Espíritu Santo que nos revele si estamos permitiendo que los escombros sean reutilizados en nuestras vidas. En el mundo físico, reciclemos. Es sano, es eficiente, pero en el mundo espiritual no aplica. Y tenemos que saber la diferencia de cuando estamos actuando en uno y por qué no compete hacer lo mismo en el otro.
Amén. Vamos a dar gracias. Padre, gracias porque tú has puesto dentro de nosotros un perito y un arquitecto que es tu Espíritu Santo, Señor. Leíamos ahora en tu palabra que aún de las generaciones pasadas han quedado muchos escombros, Señor. Actitudes, pensamientos, temperamentos tal vez, Señor, que han sido transmitidos por gusto o por ignorancia, de familia a familia, Señor, y estaban con nosotros cuando te conocimos. Recuérdanos, Padre, de que esos pensamientos o esas actitudes ya no somos nosotros, Señor. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Gracias por ello, Padre. Te pedimos que nos recuerdes que a ti te podemos entregar todo nuestro sentimiento y nuestra emoción que queremos reciclar del viejo hombre, Señor. Solamente tú sabes qué hacer con ella para que no vuelva a tener injerencia sobre nosotros. Gracias por tu libertad con la que nos haces verdaderamente libres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.